Hola, un saludo para todos mis amigos de las redes sociales. Casi todos los que estáis viendo este vídeo seguramente me conocéis, pero por si hay alguien que lo está viendo y no me conoce, pues decirles que me llamo José Salazar, y que os hablo desde Madrid. La razón de publicar este vídeo, que intentaré que sea corto, es que muchos de mis conocidos y mis amigos me preguntan mi opinión sobre ciertos aspectos que se hablan entre los círculos cristianos, y entonces trato de darles mi opinión, pero para que pueda llegar a más gente, pues he decidido de grabar algún vídeo donde pueda dar mi opinión sobre temas realmente interesantes, temas que sean importantes realmente. Y en este caso he decidido comenzar hablando sobre un tema que parece ser que es importante dentro de los círculos cristianos y que hay cierta controversia y ciertos debates acerca de este tema. Me refiero al tema de la maldición generacional. Muchos de vosotros, la mayoría que estáis viendo este vídeo, conocéis el tema de la maldición generacional, sabéis de qué va. Pero si alguno que estáis viendo este vídeo no sabéis de qué va este tema, yo voy a dar una explicación básica y fundamental para que puedas estar en el contexto. La maldición generacional es una doctrina que se enseña en algunos círculos cristianos, que enseñan algunos, y que se basa en lo siguiente. Cuando en alguna familia se repiten ciertos patrones de conducta pecaminosos, cuando se repite el pecado, cuando los mismos miembros de la familia son habituales en un área de pecados, por ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo, pues tienen una tendencia casi todos al alcoholismo, a las borracheras, o tienen una tendencia al juego, a la ludopatía, o tienen una tendencia, qué sé yo, pues a pecados sexuales. Pues entonces esta creencia o esta doctrina enseña que esto se debe a la maldición generacional. ¿En qué consiste la maldición generacional? Pues consiste en que parece ser que este patrón de conducta, que estos hábitos que están afectando, según ellos, a varios miembros de la familia por distintas generaciones, responde a que algún antepasado, un padre, un abuelo, un bisabuelo, algún antepasado de la familia, cometió este tipo de pecados y un demonio tomó derecho legal, pero no tan solamente tomó derecho legal sobre él, sino que tomó derecho legal sobre sus descendientes, sobre hijos, nietos y bisnietos. Así que el hecho de que se esté repitiendo este patrón de conducta pecaminoso en distintas generaciones es porque un demonio está actuando en esa familia y de alguna manera los lleva, los obliga a pecar constantemente. ¿En qué se basan para creer en esto? Ahora lo vamos a ver en cuáles son sus bases. Pero antes de entrar en por qué creen esto y por qué se enseña esto en círculos cristianos, quiero decir que esto no son más que supersticiones, supercherías, cuentos, fábulas y mitos. Cuentos de viejas nada más. Esto no es nada real, son supersticiones. Tú me dirás, pero somos cristianos. Los cristianos no creemos en las supersticiones. Bueno, te asombrarías. La mayoría de las supersticiones más populares que existen hoy en día en realidad nacieron de interpretaciones del cristianismo y del judaísmo. Por poneros algún ejemplo, una de las supersticiones más populares es que cuando cae viernes 13, en España es martes y 13, pero en el mundo entero es viernes 13, es un día de mala sombra, es un día maldito. Por eso la saga de las películas Viernes 13. ¿Y por qué se llegó a esta conclusión de que viernes 13 es un día fatídico, es un día de mala suerte?
Bueno, esta creencia es una interpretación realmente del cristianismo, aunque sea increíble. ¿Por qué? ¿Por qué viernes? Porque viernes fue el fatídico día donde nuestro Señor Jesucristo fue apresado para ser ajusticiado por los hombres y llevado a la crucifixión. Así que el viernes quedó marcado como un día maldito. Pero además, ¿por qué se añade el número 13? El número 13 se añade porque en el aposento alto había 13 personas cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la última cena. Eran los 12 apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, que formaban el número 13. Se supone que el invitado número 13 a la Santa Cena o a la última cena era Judas. Así que se añade el viernes, que era el día en que fue apresado nuestro Señor, y el invitado número 13, que fue Judas quien le entregó, y tenemos viernes 13. Eso hace que el cristianismo o que el mundo llegase a tomar ese día como un día malo, un día maldito. Y nació simplemente de la interpretación de la Biblia, aunque sea increíble. Otras supersticiones muy famosas, como lo de echar sal por encima del hombro, pues era una creencia popular entre el cristianismo en el que se intentaba hacer como que al echar sal cegábamos al demonio para que no viese nuestras malas acciones o lo que había ocurrido. Y bueno, hay muchas cosas de estas. Si tú te pones a investigar en internet verás que la mayoría de las supersticiones nacieron de malas interpretaciones a la Biblia. Una vez más, en esta era moderna, volvemos a cometer el mismo error de malinterpretar la Biblia y sacar de sus historias malinterpretaciones que terminan degenerando en supersticiones, en supercherías, en cuentos y en fábulas que tanto los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, quería que salieran dentro del pueblo cristiano. Ahora, dicho esto, me gustaría que analizáramos de una forma básica el apoyo en que los maestros que enseñan esto lo enseñan. ¿Por qué lo enseñan? ¿Dónde se apoyan para enseñar esto? Bueno, en primer lugar hay dos cosas, hay un texto y hay una experiencia. El texto es aquel que dice el Señor: yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, y que hago bien a millares. Entonces ahí los maestros que enseñan este tipo de supersticiones dicen que ahí está en la Biblia, que se puede visitar, que una maldición puede caer sobre una familia por la maldad de los padres, puede caer hasta la tercera y la cuarta generación, y una familia quedar maldita durante 3 o 4 generaciones por causa del pecado de los padres. Pero analicemos este texto un poquito. En primer lugar, en el texto no está hablando en demonios, ni habla de maldiciones. En el texto está hablando Dios mismo. Y es Él el que dice: yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Ahí no aparecen demonios, como supuestamente dicen, que un demonio toma un derecho legal. No habla de derechos legales, ni habla de demonios. Habla de un juicio divino. Habla de una disciplina divina sobre el pueblo de Dios, y que Dios dice que Él mismo es capaz. Ahí no interviene ningún demonio, ningún derecho legal demoníaco, nada de todo eso, de todos esos cuentos que hablan, no hay nada en el texto. Dios es el que dice: yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Así que nada de lo que se enseña en esta doctrina de la maldición generacional aparece en ese texto. Ahí solamente aparece Dios disciplinando o enjuiciando a su pueblo hasta la tercera o cuarta generación, pero también dice que hace bien a millares. Así que, para empezar, nada de lo que se enseña en esa doctrina aparece en ese texto. Pero algo más, algo importante. En el libro del profeta Ezequiel, Dios le da una profecía a Ezequiel diciendo que esta práctica divina de enjuiciar la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación se termina. Y dice el profeta Ezequiel: en Israel se decía este dicho: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salió la dentera. Como diciendo, los padres cometieron el error o el pecado y los hijos pagaron las consecuencias. Pero dice el profeta: pero ya no será más dicho este refrán en Israel. ¿Por qué? Dice: porque de ahora en adelante, dice el Señor,
El padre pagará por su pecado y el hijo pagará por el suyo. Y el alma que pecare, esa morirá. Ese es el famoso texto que tantas veces citamos, el alma que pecare, esa morirá, viene de esta revelación. Vuelvo a repetir de que el profeta Ezequiel rompe con esto. Dice que eso se acabó, que Dios ya no va a visitar la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, que el padre pagará por su pecado y el hijo pagará por el suyo, y el alma que pecare, esa es la que va a pagar sus consecuencias. Así que aún esto, el enjuiciamiento divino hasta la tercera y la cuarta generación, Ezequiel dice que se acabó. Por lo tanto, que de ninguna manera, de ninguna forma, hay Biblia para apoyar nada de esto. No hay ningún apóstol, no hay nadie que avale tal creencia, tal teoría o tal práctica. Ahora me gustaría, después de esto, hablar del segundo apoyo que tienen los maestros que enseñan esto. El segundo apoyo es la experiencia. Ellos preguntan, entonces, si esto no es cierto, ¿por qué en las familias se repite un patrón de conducta, un patrón de pecados que se repite por varias generaciones y por varios miembros de la familia? Bueno, yo les voy a hablar de esto. La razón por la que se repite un patrón de conducta en los mismos miembros de una familia se llama herencia genética y herencia ambiental y educacional. Les explico. Los seres humanos, biológicamente, proporcionamos una herencia genética a nuestros hijos. Es decir, tenemos un ADN que tiene información de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestro físico, de nuestra morfología en general. Y cuando tenemos hijos, esa información en nuestros genes pasa a la siguiente generación. Así que, cuando alguien tiene, por ejemplo, un hombre blanco, de raza blanca, pasa su información genética a su hijo, y por eso los hombres blancos tienen hijos blancos. Y cuando un hombre de color tiene un hijo, como ha pasado, su información física a la siguiente generación, pues tiene un niño de piel oscura. No solamente se pasa en la genética, no solamente contiene información y pasa información a la siguiente generación física, sino también a veces de carácter y de temperamento, porque la genética contiene información de nosotros mismos. Así que cuando una familia o un individuo tiene un hábito constante, esa información pasa a su ADN, a su genética, y esa genética no solamente le va a afectar a él, sino que va a pasar a la siguiente generación, va a afectar a su hijo en sus comportamientos, en su manera de ser. Eso es la herencia genética. Traspasamos, de alguna manera, nuestras tendencias. Una persona, por ejemplo, que tiene el hábito del alcoholismo, ese alcoholismo pasa a su ADN, pasa esa necesidad o esa dependencia del alcohol pasa a su ADN, y cuando tiene un hijo, traspasa esa necesidad, su ADN ha sido contaminado por ese mal hábito, y está traspasando ese mal hábito genéticamente, biológicamente. Aquí no interviene ningún asunto espiritual ni ningún demonio, es algo biológico, puramente físico, biológico. Traspasa esa tendencia al alcoholismo o esa tendencia a cualquier cosa. Eso es una herencia biológica, es una herencia genética. Por eso, cuando acudimos al médico con alguna enfermedad, una de las preguntas más frecuentes que los médicos nos hacen es: ¿alguien en su familia ha sufrido, por ejemplo, si nos están mirando del corazón, la pregunta es: ¿alguien ha sufrido del corazón o alguien ha sufrido de esta enfermedad del agua? De aquella enfermedad que nos están tratando, nos preguntan si algún familiar, si alguno de nuestros padres o abuelos ha tenido algo que ver con esta enfermedad, porque traspasamos nuestra genética. Lo segundo que ocurre, además de la herencia genética, es una herencia ambiental y educacional. Esto es muy sencillo. Si uno
se cría en un ambiente, qué sé yo, donde hay alcoholismo, si uno se cría en una familia donde el padre es un padre que tiene unos hábitos malos, drogadicción, adicción al juego, o qué sé yo, o mal humor, o mal genio, o gritería, o la madre, puede ser una gritona, pues eso lo está viendo en el ambiente, está siendo educado por el ambiente en que se está criando. Entonces eso conforma su carácter y va a conformar sus hábitos están siendo educados por lo que ve a su alrededor, por lo que está viviendo cada día en su hogar, en su casa. Entonces, además de la herencia genética, tenemos una herencia ambiental que educa, por eso es una herencia ambiental educacional, es lo que él ha vivido. Si él vive, no solamente se transmite lo malo, se transmite todo, lo bueno, lo malo y lo que ni es bueno ni es malo. Por eso cuando hay una familia que le gusta mucho la música, pues normalmente los hijos también son aficionados a la música y se dedican a la música. Por eso de hijos cantantes hay, pues, o sea, de padres cantantes hay hijos cantantes. Por eso la mayoría de los gitanos nos dedicamos al negocio de la venta y de la compra. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en nuestro ambiente, en nuestras familias, en nuestros padres. No es que haya un demonio de la venta ambulante, no existe una maldición de la venta ambulante. Es que simplemente lo han hecho nuestros padres, lo hemos visto a nuestros abuelos, hemos visto a nuestros tíos, nos hemos criado en un ambiente de ganarse la vida. Los pescadores suelen tener hijos que se dedican a la pesca, los agricultores suelen tener hijos que se dedican a la agricultura. Es algo ambiental, es algo educacional. Creer que tiene que ver algo de esto con los demonios solamente son supersticiones, supercherías, son cuentos, son fábulas, no tiene nada que ver. De hecho, que los maestros de esto, los que enseñan esto, enseñan que para acabar con estos hábitos, con estos problemas que algunas personas tienen, que renieguen de sus antepasados. Algunos incluso van a los cementerios y allí en la tumba de sus antepasados reniegan de ellos, reniegan de su herencia, reniegan de sus cosas y hacen que parece más una especie de espiritismo más que algo cristiano. Otros no van al cementerio, pero lo hacen en la iglesia y están renegando de sus antepasados y rechazando la maldición que ellos les legaron, en fin. Pero eso son todo supersticiones, nada tiene que ver con demonios, ni con derechos legales de demonios, ni nada de esto. Entonces, desde aquí te animo a que dejes de creer en estas supersticiones que no sirven para nada. Si tú tienes un hábito que has heredado en tu familia, sea por genética, o sea por ambiente, por lo que sea, si hay un hábito malo en tu vida, estar reprendiendo demonios, estar yendo a los cementerios o a la iglesia y negando, rechazando herencias, no sirve para nada. El apóstol Pablo, sobre todo, nos enseña que debemos de luchar contra los apetitos de la carne. Jesucristo habló de negarnos a nosotros mismos. En cuanto a luchar por elevarnos por encima de nosotros mismos, nunca habla la Biblia de demonios, sino habla de nuestra carne. Es contra nuestra carne, contra los apetitos de nuestra carne, contra esos patrones de conducta, ya bien sea heredados o adquiridos por nosotros mismos, por hábitos que nosotros tenemos que luchar. Claro que existen demonios y claro que hacen mal en el mundo, pero no entran en esta área. Entran posiblemente en otras muchas áreas, pero este no es el problema. El apóstol Pablo enseña sobre esto, que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y no habla de demonios, habla de la carne y el espíritu. Son tendencias interiores, concupiscencia, que tenemos el ser humano y que tenemos que vencer por medio de la ayuda del Espíritu Santo y por medio de nuestra tenacidad, abandonar malos hábitos y adquirir una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso desde aquí, con este corto vídeo, te animo a que dejes de creer en estas supersticiones y comiences a ser responsable de tus hábitos. Sabes que cuando se practica varias veces una cosa, los expertos dicen que si durante 21 días estamos haciendo una misma cosa, termina convirtiéndose en un hábito. Bueno, yo no voy a entrar en cuántos días hay que practicar algo para que se convierta en un hábito, pero quiero decirte que cuando tú comienzas a hacer algo, se convierte en un hábito, bueno o malo. Entonces somos responsables, no solamente de nosotros mismos, es decir, lo que hacemos no nos va a hacer bien o mal a nosotros mismos, sino es un legado tanto genético
como ambiental que estamos entregando a nuestros hijos. Por eso te invito desde aquí, que comiences a tener hábitos saludables, que abandones los hábitos nocivos, venenosos y perjudiciales, porque no tan solamente están envenenándote a ti, están envenenando tu genética que traspasarás a tus hijos y están envenenando el ambiente que educarán a los que están alrededor de ti. Eres responsable no tan solamente de ti, sino responsable de tu entorno. Desde aquí te invito a que luches contra los malos hábitos, que empieces a adquirir hábitos saludables para tu vida, que pidas ayuda al Espíritu Santo y que intentes entrar en una dinámica de vida saludable en todos los aspectos, no solamente físicos, sino también de carácter y espirituales. Creo que es importante que abandones las supersticiones porque las supersticiones no nos llevan a ninguna parte. Pero las realidades de la vida sí nos pueden ayudar mucho. Así que ya termino con este vídeo, solamente espero haber sido clarificador en las cosas que he hablado y me gustaría que os hubiera ayudado este vídeo. Me gustaría que comentarais este vídeo porque me gusta conocer vuestras opiniones sobre el tema y sobre las cosas que voy a grabar, tanto si estás de acuerdo como si no, porque bueno, si no estás de acuerdo con las cosas que he dicho, pues también puedes poner tu opinión, siempre y cuando, por supuesto, sea de una forma respetuosa y educada, como yo también lo hago con los demás. Hay que ser educados y respetuosos y que haya las opiniones de cada uno. Así que hasta aquí este vídeo, que Dios os bendiga a todos y hasta el próximo momento en que pueda compartir con vosotros otro tema que sea importante y que sea actual. Dios os bendiga.